Los vampiros son criaturas legendarias y ficticias que se alimentan de la sangre de los vivos para sobrevivir. Tienen características como inmortalidad o longevidad, sensibilidad a la luz solar, capacidad para transformarse físicamente y habilidades sobrenaturales como la hipnosis. A menudo son representados en la cultura popular a través de obras literarias, películas y programas de televisión, y estas representaciones pueden variar según la tradición y la obra de ficción. Es por eso y otros datos mucho más oscuros que he decidido traerles el iceberg de los vampiros, donde veremos sobre cultura, casos, homicidios y crímenes relacionados a este tema. Así que pónganse cómodos y sean bienvenidos al nivel 1. Drácula es un personaje de ficción creado por el escritor irlandés Bram Stoker en su novela de 1897 titulada Drácula. Este personaje es el Conde Drácula, un vampiro que es el antagonista principal de la historia, que es retratado como un ser inmortal con habilidades sobrenaturales, como la capacidad de transformarse en murciélago, lobo u otras formas animales, así como la capacidad de hipnotizar a sus víctimas y beber su sangre para mantener su propia juventud y fuerza. El personaje es originario de Transilvania, una región montañosa de Rumania, y se traslada a Inglaterra con el objetivo de extender su influencia vampírica. Diarios de vampiros es una serie de libros que también fue adaptada a una exitosa serie de televisión. La serie de libros se compone de varios volúmenes que siguen las aventuras de una joven estudiante de secundaria que se enamora de dos hermanos vampiros, por lo que se verá forzada a tomar una decisión. Se emitió desde 2009 hasta 2017 y fue un gran éxito y ganó una gran base de fans en todo el mundo. Nosferatu es un personaje ficticio que aparece en la película Nosferatu, una sinfonía del horror, una película muda de terror alemana estrenada en 1922. Esta película es una de las primeras adaptaciones cinematográficas de la novela Drácula. Aunque fue una adaptación no autorizada de la misma, la trama de la película sigue de cerca la historia de la novela, centrándose en la llegada del vampiro a una pequeña ciudad y su persecución a sus víctimas. A día de hoy, se considera una obra maestra del cine de terror y una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Crepúsculo es una serie de novelas escritas por Stephanie Meyer, que se centran en la relación entre una humana, Bella Swan, y un vampiro, Edward Cullen. La serie Crepúsculo ha sido enormemente popular, especialmente entre los jóvenes lectores, y ha vendido millones de copias en todo el mundo. También ha sido adaptada a una exitosa serie de películas que consta de 5 películas. Ha dejado una marca significativa en la cultura popular y ha influenciado la percepción moderna de los vampiros en la literatura y el cine, particularmente en el ámbito del romance paranormal. Aunque ha generado críticas mixtas, la serie sigue siendo una parte importante del canon del género de fantasía y romance contemporáneo. Castlevania es una popular serie de videojuegos de acción y aventuras creada por Konami. Debutó en 1986 con el lanzamiento del primer juego y desde entonces ha generado numerosas secuelas y adaptaciones a lo largo de las décadas en una variedad de plataformas. La premisa principal sigue la historia de la familia Belmont, que son cazadores de vampiros dedicados a derrotar al malvado Conde Drácula. La serie se desarrolla en el siglo XVII y presenta una mezcla de elementos de horror gótico, mitología y acción en un entorno de castillos, criptas y otros lugares siniestros. Además de los videojuegos, Castlevania también ha sido adaptado a otras formas de medios, incluidos cómics, series de anime y una serie de televisión producida por Netflix, estrenada en 2017. Bajamos al nivel 2. El Conde Von Count, más conocido simplemente como el Conde, es un personaje ficticio de la serie de televisión educativa Plaza Sésamo. Es un vampiro amigable y obsesionado con contar cosas, especialmente números. El conde es conocido por su apariencia distintiva, que incluye una capa morada, colmillos afilados y un acento europeo. Siempre está buscando cosas para contar y suele hacerlo con entusiasmo y humor. A menudo cuenta objetos cotidianos como murciélagos, vampiros, rayos, truenos y otras cosas relacionadas con la temática de Halloween y los vampiros. Vlad el Empalador fue un príncipe rumano del siglo XV que gobernó en Valaquia, una región que ahora forma parte de Rumania. Vlad es famoso por su reputación como un gobernante brutal, así como por ser la inspiración para el personaje del Conde Drácula. Se ganó su sobrenombre, el Empalador, por su método de ejecución preferido, empalar a sus enemigos vivos en estacas largas y afiladas. Aunque Vlad es recordado principalmente por su crueldad y tácticas brutales, algunos historiadores también lo consideran un líder valiente que luchó ferozmente para defender su país del dominio otomano.
Su gobierno fue breve y tumultuoso, y fue derrocado y restaurado varias veces antes de su fallecimiento en 1476. Van Helsing es un personaje de ficción que ha aparecido en varias obras literarias, películas y programas de televisión a lo largo de los años. Es retratado como un hombre inteligente, valiente y decidido, con un vasto conocimiento sobre las criaturas de la noche y cómo derrotarlas. Utiliza su experiencia y habilidades para guiar a los otros personajes en su búsqueda para destruir a Drácula y salvar a sus seres queridos. A lo largo de los años, el personaje de Van Helsing ha sido reinterpretado en varias adaptaciones de Drácula y en otros medios. Ha aparecido en películas, programas de televisión, cómics y videojuegos, a menudo como un cazador de monstruos o un experto en lo paranormal. Camazotz fue nombrado en la cultura azteca y maya como dios murciélago y fue uno de los primeros personajes presentes sobre historias de vampiros conocidos en América. Esta figura por lo general se representa como un murciélago o como un hombre con cabeza de murciélago y cuerpo de humano. También algo que simboliza a esta figura es que suele llevar el cuchillo del sacrificio en una de sus manos. El Camazotz tenía el poder de decidir sobre la vida de cualquier persona. Podía curar cualquier enfermedad, pero a su vez, también podía cortar el hilo de la vida en cualquier momento. Era la figura que simbolizaba la noche y el sacrificio. En la mitología rumana y en algunas otras tradiciones de Europa Oriental, un Strigoi es una criatura sobrenatural similar a un vampiro. Se cree que pueden ser personas que fallecieron de forma violenta o sin ser enterradas adecuadamente y que regresan con sed de sangre. A menudo, se cree que los Strigoi pueden poseer ciertos poderes, como la capacidad de transformarse en animales, hipnotizar a sus víctimas o controlar el clima. Estamos en el nivel 3. Un Abchanchu es una raza de vampiro originario de la zona de Bolivia. Es conocido como una figura que cambia de cuerpo con el fin de atacar a sus víctimas y se presenta con la apariencia de un anciano bondadoso y sonriente, vestido con ropajes antiguos y un característico sombrero plateado. En otras leyendas es representado con nariz de cerdo y cuernos de becerro. Lo que más caracteriza a un Abchanchu es su capacidad para engañar a las personas a través de esa dulce apariencia. Esta criatura finge ser un anciano indefenso con problemas y pide ayuda para atraer a sus víctimas. Una vez estas han caído en su engaño, las ataca para poder beber su sangre. Pistaco se trataría de un hombre de la región peruana que asalta a mujeres y hombres solitarios. Su oficio principal es sacarles la grasa y posteriormente, consumirla y venderla, siendo algo así como un vampiro de grasa. En otras ocasiones, las entierra con vida con el fin de fecundar la tierra y dar solidez a las construcciones. La obsesión que tiene este personaje por la grasa corporal proviene de una larga tradición donde concebían esta grasa como un símbolo de vida, salud, fortaleza y belleza. Antiguamente, se consideraba que muchas enfermedades provenían por la falta de volumen corporal por lo que estaba rechazada la delgadez extrema. Esta leyenda causó tanto miedo, que años atrás, muchas comunidades rechazaban los programas de ayuda alimenticios por el miedo de que el propósito oculto fuera engordar a los niños para luego acabar con sus vidas y extraer su grasa. Un vampiro, en el folclore gitano y eslavo, es una criatura ficticia, un híbrido entre vampiro y humano. Esta unión era generalmente entre vampiros masculinos y humanos femeninos, siendo raras las historias de vampiros femeninos que se apareaban con humanos masculinos. Se les atribuye ciertas características propias de los vampiros heredadas de su progenitor, pero no sus debilidades, y tendrían la capacidad de detectar a los vampiros incluso cuando son invisibles, así como de destruirlos o detenerlos, por lo cual eran temidos y respetados y solían ser contratados como cazadores de vampiros. La evidencia de vampiros en la creencia eslava en particular se remonta al siglo IX, pero probablemente sea mucho más antigua. Además, se puede acceder a pruebas de los intentos oficiales de sofocar la creencia en los vampiros tanto por parte de la Iglesia como de los gobernantes de Europa del Este, en los registros de los códigos legales serbios del siglo XIV. Es para prohibir los llamados entierros de vampiros o cualquier método utilizado para que pudiera aumentar la creencia de los vampiros en la sociedad. Después de un caso en Serbia en 1725 donde la gente creía que un vampiro había aparecido y causado una enfermedad, pronto surgió otro caso en 1726, y la histeria sobre los vampiros comenzó a extenderse por Europa del Este e incluso partes de Europa Occidental. Parte de esto se debió a malas interpretaciones del proceso de descomposición, por lo que causó la gran apertura de tumbas por parte de los aldeanos de Europa del Este, que desenterraban a los fallecidos pensando que eso detendría la propagación de enfermedades que provenían de los vampiros.
Este es el nivel 4. El pánico vampírico de Nueva Inglaterra fue la reacción a un brote de tuberculosis en el siglo XIX. La tuberculosis se conocía como consumo en ese momento, ya que parecía consumir el cuerpo de una persona infectada. Ahora se sabe que es una enfermedad bacteriana, pero la causa se desconocía hasta finales del siglo XIX. En un intento por proteger a los supervivientes y evitar los efectos de la tisis, se exhumaron y examinaron los cuerpos de los que habían fallecido a causa de la enfermedad. Se consideraba que el cadáver se alimentaba de vivos si se determinaba que estaba inusualmente fresco, especialmente si el corazón u otros órganos contenían sangre líquida. Jure Grando fue un campesino que falleció en 1656, convirtiéndose después de su fallecimiento en vampiro. La leyenda cuenta que acudía a su casa para abusar de su propia viuda, quien vivía horrorizada por estas visitas. El párroco intentó acabar con Grando presentándose ante él con un gran crucifijo, pero fue en vano. Más tarde, algunos vecinos intentaron usar estacas de madera en el corazón, pero este remedio tampoco surtió efecto. En 1672 Jure Grando seguía en la aldea y cualquier intento de acabar con él había sido infructuoso. Según cuenta la historia, fue un hombre llamado Stipan Milasic, el que lo consiguió, después de una encarnizada lucha, quitándole la cabeza al hombre vampiro. Los vampiros de Kansas City comenzaron en 1888 o 1889, cuando un predicador viajero enseñó que beber sangre era una parte crucial para curar enfermedades. Este predicador logró reunir unos 20 seguidores como parte de una comunidad a la que denominó los samaritanos. Como parte de su ritual habitual de compartir, visitaban regularmente los lugares donde podían recolectar sangre de ganado para ingerirla, pero la historia de los samaritanos dio un giro particularmente extraño cuando los mismos empezaron a beber la sangre entre ellos. Después de eso, los samaritanos dejaron de visitar aquellos lugares y comenzaron el ritual de beber sangre mutua que los haría tan memorables. Básicamente, se trataba de una reunión en la casa de un miembro durante la cual, según un relato, los miembros enfermos o afligidos piden ayuda a los sanos, y estos son encargados de donar su sangre de acuerdo con su salud y fuerza. No se tiene muy claro cómo terminó este culto, o si aún existe o no, pero lo que es seguro, es que el consumo de sangre ciertamente gozó de una extraña popularidad a finales del siglo XIX. En la Navidad del año 2003, falleció debido al cáncer el anciano Petre Toma en una aldea rumana. Cuentan sus amistades que era un hombre tosco, rudo en sus formas, malhumorado y bebedor empedernido. La noche en que fue enterrado su sobrino se sintió agotado y bastante enfermo, y otros miembros del clan presentaron los mismos síntomas. A la mañana siguiente el ambiente en el pueblo, y sobre todo dentro de la familia, se hizo irrespirable. Los más ancianos clamaban que el culpable de todo era Petre Toma, diciendo que su alma no descansaba en el más allá. Así que era necesario realizar el mismo ritual que décadas antes realizaban sus ancestros, quitarle su cabeza, para después quemarlo y mezclar sus cenizas con agua. Pasaron los días y 6 hombres de la familia se emborracharon para ir al cementerio. Armados con estacas y palos se adentraron en el campo santo, y cuando abrieron la tumba, quedaron atónitos, ya que según sus testimonios, en sus zapatos había barro, como si en las madrugadas saliera a caminar. Su rostro estaba lívido salvo sus labios, y su cuerpo estaba ligeramente inclinado como si estuviera dispuesto a salir de la sepultura. Finalmente, realizaron lo dicho, y a la mañana siguiente, todos se encontraban mucho mejor. En 2004, Alan Manzis, de 23 años, acabó con la vida de su mejor amigo y bebió su sangre porque quería convertirse en vampiro. Posteriormente, fue condenado a cadena perpetua en Edimburgo y dijo a un tribunal que un personaje de la película, La Reina de los Condenados, le había ordenado realizar aquel acto. Alan en su juicio, había intentado convencer al jurado de que tenía una enfermedad mental, pero falló con su mentira. Y finalizamos con el nivel 5. A la edad de 23 años, James Riva abatió a su abuela en 1980 y trató de succionar sangre de sus heridas. Mientras estaba en prisión, Riva supuestamente le dijo a su madre que era un vampiro de 700 años y que la voz del diablo le había dicho que tenía que acabar con la vida de su abuela, aunque él no quisiera. 4 psiquiatras llamados como peritos declararon que Riva padecía una enfermedad mental grave y no tenía responsabilidad penal por el crimen. Pero Riva, que ahora tiene más de 60 años, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Rod Ferrell lideró un grupo de jóvenes que se autodenominaban la Pandilla de los Vampiros. Rod afirmaba ser un vampiro y creía que era inmortal.
El caso más conocido relacionado con este hombre ocurrió en noviembre de 1996, cuando él y varios miembros del grupo cometieron un homicidio a los padres de un conocido, usando varios bates de béisbol. Rod Ferrell y otros miembros de la pandilla fueron arrestados poco después del homicidio. Rod fue juzgado y condenado por su papel en el crimen, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los otros miembros del grupo también fueron condenados por varios cargos relacionados con el homicidio. Ion Rimaru, también conocido como el vampiro de Bucarest o el Strigoi, fue un homicida en serie rumano que aterrorizó la ciudad de Bucarest entre 1970 y 1971. Este hombre acabó con la vida de oficialmente 4 mujeres, pero se creen que fueron muchas más. Las víctimas poseían marcas de mordidas en los brazos o en la entrepierna, y después de 2 meses de interrogatorios, Rimaru admitió haber sido el autor de hasta 23 delitos. Finalmente, el hombre fue condenado a perder la vida en la Corte Suprema de Rumania. Trató de escapar varias veces antes de ser atado en un poste del patio de la cárcel y finalmente, abatido a fuego. Matthew Harman fue un joven de 17 años que estaba completamente obsesionado con los vampiros. Fue declarado culpable de haberle quitado la vida a una mujer de 90 años, en su propia casa. La víctima fue encontrada con 22 heridas y un pentagrama invertido tallado en su pecho. Además, el hombre le sacó el corazón y lo puso en una cacerola, y por último, bebió de la sangre de la señora. 2 meses antes del homicidio, también le había suplicado a una estudiante de intercambio alemana que le mordiera el cuello creyendo que ella era un vampiro y podía transformarlo. Matthew fue condenado a cadena perpetua en agosto de 2002, con una pena mínima de 12 años, pero siguió manteniendo que era inocente. Magdalena Solís fue la líder de un culto y una homicida serial responsable de cometer y planear varios homicidios donde los involucrados bebían la sangre de las víctimas. Nació en 1945 en la pequeña localidad de Tamaulipas, México, y se crió en una familia de bajos recursos. Cuando era una adulta, Magdalena ingresó a una secta, la cual la transformó en una admiradora del vampirismo, sadismo, perversión y delirios religiosos. Ante la ignorancia de la gente, se proclamaron como dioses que le exigían a los moradores objetos, dineros y hasta favores carnales, a cambio de una protección divina de los incas. Los fieles que se oponían a ser poseídos, eran linchados, y los que pretendían abandonar la secta, eran maniatados, quemados, golpeados y más cosas terribles. Magdalena Solís llegó a ordenar corazones de personas para poder beber su sangre. Fue responsable de por lo menos 8 homicidios y fue condenada a 50 años de prisión. Y así llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado de estos relatos e historias, y si fue así, una suscripción me sería de mucha ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, Historias del Búho, donde les publico avances y noticias. Espero pasen un gran final de día. Adiós.